Añoranza, capítulo 23. Candy, por lo menos haz un esfuerzo por disimular, le susurró Annie al oído, aprovechando que los chicos estaban enfrascados en una infantil competencia de lanzar piedras para ver quién era el primero que lograse derribar la rama más alta del enorme roble que se erguía en el jardín. ¿Disimular qué? Que te mueres de celos porque Terry haya salido esta tarde con Alyssa. Eso no es cierto. Pero por la forma en que la miraba, Candy sabía que aquella exagerada defensa no convencía para nada a su amiga. Te pusiste pálida cuando los viste marcharse juntos. Has estado ausente toda la tarde y no dejas de elevar la vista cada que escuchas a cualquier pareja de alumnos, con la esperanza de que sean ellos. No son celos, es solo que me parece bastante extraño. Terry no soporta a Alyssa. Invitarla a salir justo el día de San Valentín, quiero decir, ¿a dónde irían? ¿De qué hablarían? Es totalmente ilógico. Apuesto a que solo lo hizo por molestarme. Parece que le resultó bastante bien, agregó Annie mientras observaba cómo su amiga trataba de luchar contra las lágrimas de coraje y celos que se formaban en sus hermosos ojos. Candy, es obvio que tú quieres a Terry, pero si ya tomaste tu decisión, tendrás que asumir que situaciones como estas van a ocurrir. Terry está molesto y lo siento, pero tiene razón. Y hasta dónde decida llegar con Alyssa, lo haga por molestarte o no, depende solo de él. ¿Y hasta dónde crees que Terry sea capaz de llegar? ¿Tú crees que él se atrevería a comenzar algo con Alyssa o siquiera a besarla? No lo sé, Candy. Annie comenzaba a arrepentirse de haber iniciado aquella conversación, que era obvio, afectaba demasiado a su amiga. Los hombres cuando están enojados o celosos pueden hacer cosas inexplicables. Además, Alyssa podrá tener un alma horrenda, pero sigue siendo guapa y dudo mucho que oponga algún tipo de resistencia si Terry decide, ya sabes, avanzar en terrenos amorosos. Si no es que es ella misma quien propicie dichos avances. Deberás estar preparada, pero sobre todo, aceptar lo que sea que ocurra. ¿Te divertiste esta tarde? Le preguntó Anthony mientras la acompañaba de vuelta al edificio que albergaba el ala destinada a las alumnas del colegio. ¿Qué? Candy había olvidado incluso que Anthony caminaba a su lado. A decir verdad, había olvidado, o por lo menos le había dejado de importar, cualquier cosa o persona que la rodeara. Después de la plática con Annie, no había logrado evitar que su mente divagara imaginando los peores escenarios posibles. Imaginando a Terry sonriéndole a Alyssa, a Terry tomando la mano de Alyssa, a Terry besando... No podía siquiera imaginar eso. Dolía. Demasiado. Ah, sí, claro. Me divertí. No lo parece. Estuviste un tanto distraída. Apenas si probaste bocado y no hablaste casi nada. Verte tan callada no es normal, Candy. Me gustaría saber qué era lo que te preocupaba tanto, que ocupaba el 100% de tus pensamientos. ¿O quién? No se trata de eso, Anthony. Jamás podría confesarle el motivo real de su hermetismo, pero por lo menos trataría de disipar sus sospechas. Es solo que... Sabes que la temporada de exámenes se acerca y para mí es como una soga que se estrecha alrededor de mi cuello. No puedo reprobar otro parcial o eso significaría mi salida definitiva de este colegio. ¿No te parece que ese es motivo suficiente para tener mi mente ocupada? Pero es que no tienes nada de qué preocuparte, Candy. Has estudiado mucho todas las noches y ese esfuerzo extra dará frutos. Me gustaría tener esa misma confianza. En fin, que pase lo que tenga que pasar, pero que sea rápido. En el comedor de las chicas los chismes bullían. Unas 20 alumnas rodeaban a Alyssa, deseosas de conocer los detalles de su reciente cita con Terrence Granchester. La aludida, cuyo ego no cabía en su ser al recibir tanta atención, contaba los detalles elevando la voz en un tono tan agudo que resultaba molesto a quien lo escuchara, pero que llevaba la firme intención de llegar hasta los oídos de Candy. Fuimos al restaurante más elegante de todo Londres, comenzó a decir elevando la cabeza para estar pendiente de la reacción de Candy, quien jugaba con la crema de espinaca sin encontrar el valor de llevarse una cucharada a la boca. El lugar estaba abarrotado, la gente hacía filas enormes para lograr hacerse de una mesa, pero claro, Terry no iba a esperar.
Bastó con decir su apellido y de inmediato el anfitrión del lugar le tenía preparada una mesa en la terraza. Terry recibe trato preferencial en cualquier lugar al que vaya. Comimos delicioso y conversamos por mucho rato. Terry es tan intenso en todos los aspectos. Dijo que no podría bajarme del automóvil de la familia Granchester hasta que le diera una fecha para la siguiente cita, ya que se moría por repetir esa experiencia tan pronto como fuera posible. El sabor amargo que subía desde la boca de su estómago hasta la garganta fue suficiente para quitarle a Candy las ganas de saborear el postre. Annie se ofreció a acompañarla a su cuarto y conversar de cualquier tontería con el fin de arrancarle de la mente aquellos terribles pensamientos, pero ella alegó que prefería estar sola. Los pasillos estaban oscuros, al igual que su habitación, pero no tenía ganas de encender las luces de su alcoba. Apenas abrió la puerta, se tumbó boca abajo en su cama, tratando de que al hundir el rostro sobre la almohada, ésta amortiguara la potencia de sus gritos. «¡Eres un idiota, Terry Granchester!», gritaba mientras soltaba puñetazos a su colchón en un infructífero intento por liberar el dolor y la rabia que se había apoderado de ella durante todo el día. «¡Un grandísimo idiota! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo te atreviste a...?» «Soy un grandísimo idiota», repitió Terry en medio de un ataque de risa, cuya presencia en la alcoba de Candy había quedado oculta tras las cortinas del amplio ventanal. Candy se incorporó al escucharlo reír. Agradecía que la oscuridad que reinaba en la habitación no pusiera al descubierto su rostro que hervía, mezcla de coraje y vergüenza de haber sido descubierta en medio de semejante pataleta. «¿Qué haces en mi habitación? Márchate de inmediato o gritaré». «¿Gritarás que soy un grandísimo idiota?». Aquello parecía divertirlo enormemente. «Tranquila, Pecas», salió de su escondite y avanzó hacia ella. «Pronto me marcharé. Solo pasé un momento a constatar si mi plan había tenido los resultados que esperaba. Parece que el efecto fue todavía más grande de lo que yo imaginaba». «¿Tu plan?», preguntó Candy cada vez más intrigada, tratando de mantener tanta dignidad como le fuese posible mientras se limpiaba velozmente las lágrimas y tomaba asiento en la orilla de su cama. «Sí, mi plan», se acercó hasta tomarle la barbilla con su mano derecha. «Hacerte creer que había salido con Elisa Ligan». «¿Hacerme creer? ¿Quieres decir que se trató de un invento?». «Me cuesta creerte, porque Elisa acaba de relatar en el comedor de las chicas con lujo de detalle cada uno de los momentos de su romántica cita. Elisa tiene una imaginación prodigiosa. Además, yo le había dado vía libre para que se inventara lo que se le diera en gana, prometiéndole que yo la respaldaría. Para serte honesto, Pecas, nunca imaginé que te confesaría la verdad tan rápido». «¿Confesarme qué?». Terry suspiró. «Convencí a Elisa, aunque debo admitir que no me costó demasiado trabajo, de hacerle creer a todo el mundo que ella y yo habíamos tenido una cita en San Valentín». «¿Para qué? ¿Ella qué ganaba?». Al parecer, la simple idea de que todo el colegio creyera que había salido conmigo era suficiente aliciente para Elisa. El hecho de fastidiarte a ti era un beneficio que la motivaba bastante. ¿Y a ti? ¿Cuál era tu aliciente, Terry? ¿Qué te movía? ¿Venganza?». «Empatía», pronunció cada sílaba con excesiva calma, «y hacerte recapacitar. La última vez que hablamos estabas plenamente convencida de tu decisión, argumentando no querer lastimar a Anthony, sin importarte lo mucho que me lastimaras a mí, o las consecuencias que tu decisión podría acarrear, como el hecho de que yo estuviera en completa libertad de salir con quien se me diera la gana. Solo quería que por un día, por un instante, te pusieras en mis zapatos, Candy, que lograras comprender cómo se me desgarra el alma cada vez que te veo irte con él, y no poder decir ni una sola palabra por guardar las apariencias, por tener en cuenta lo que Anthony, sus primos, tus amigas piensen y no lo que tú y yo sentimos uno por el otro. Y que noche tras noche no me quede otra maldita opción más que encerrarme en mi cuarto y aferrarme cual náufrago a su tabla de salvación,
repitiendo una y otra vez que no es cierto, que lo que tienes con él no es más que una maldita farsa porque tú me amas a mí y nada ni nadie cambiará eso. El único ruido que rompía el silencio sepulcral de la habitación eran las respiraciones agitadas de ambos. ¿Empatía? Aquello había sido una cruel venganza. De otra forma, ¿por qué Terry había escogido salir con la persona que más daño le había hecho a ella, con la que sabía que le haría perder la cordura y el buen juicio? Porque de haber sido cualquier otra chica, lo habrías tomado a la ligera. Le contestó lo poco de raciocinio que todavía quedaba en su cabeza. No importaba cuán lógico aquello pareciera, de todos modos no podía dejar pasar dicha afrenta. Terry la había provocado, la había humillado, le había pagado con la misma moneda. Pero a pesar de la indignación, una única pregunta rondaba por su mente. Entonces, ¿Elisa no te interesa?, le preguntó mientras tomaba su rostro con la mano derecha. Terry parecía encontrar buen refugio en aquella caricia, a la cual se entregó sin reservas. En absoluto. Y su confesión a ojos cerrados la convenció al 100%. Mi corazón únicamente te pertenece a ti, pecas. La suavidad de su rostro, el olor de su perfume, el timbre de su voz que hacía eco en sus oídos. Estaba ahí, tan cerca, que no pudo resistirse a sellarle los labios con un beso. Se elevó sobre la punta de sus pies para alcanzarlo. Terry permanecía con los ojos cerrados y aquel gesto lo tomó por sorpresa, pero logró superarla de inmediato. La abrazó con una intensidad que eliminaba cualquier distancia física o espiritual entre ellos. Hundía sus dedos en aquella maraña espesa de cabello, como si en ese gesto se le fuera la vida. No sabía si aquella sensación era derivada del miedo de perderlo o de la necesidad de tenerlo, que sus manos parecían tener voluntad propia. Se escaparon curiosas debajo del saco de Terry, quien decidió desprenderse de él con celeridad. Pero al hacerlo con tanta prisa, los faldones de su camisa se escaparon de su pantalón, dejando a Candy en contacto directo con la piel firme y tersa de su vientre. Las manos de Candy se movían sigilosas pero llenas de curiosidad, acariciando ese bello vientre hasta llegar a su espalda, donde los músculos se contraían por el esfuerzo físico que requería tenerla rodeada con aquel intenso abrazo. La parte posterior de sus rodillas había chocado contra su cama. Habría caído de espaldas sobre esta de no ser porque Terry detuvo su caída, sosteniéndola con el brazo derecho. Pero cuando ella intentó reincorporarse, se encontró con que Terry imprimía la fuerza del peso de su cuerpo para evitar que ella se pusiera de pie. Y así, con aquel extraño efecto de fuerza-resistencia, la depositó con suavidad sobre su cama, y aunque su boca no se separaba ni medio centímetro de la de ella, Candy pudo notar que Terry sonreía. Él colocó ambas manos sobre el colchón contorneando el cuerpo de ella. Se elevó apoyándose de sus manos para permitirse mayor movilidad. Le dio un tierno beso en la nariz, en la oreja izquierda, en cada una de las pecas que cubrían su rostro. Candy cerraba los ojos, entregándose sin recato a disfrutar cada una de esas magníficas atenciones. No pudo resistirse a esas terribles ganas de tocarlo, de aspirarlo, de besarlo, que dejando de lado cualquier remordimiento comenzó a hacerlo, volviendo a meter las manos bajo la camisa de Terry para acariciar con desesperación su espalda. No importaba nada, ni nadie, solo él, ella, y nada podría echar a perder ese momento. «Déjalo», le susurró Terry al oído. «¿Qué?», preguntó desconcertada, pero no porque no hubiese oído la firme solicitud de Terry, sino porque el verlo levantarse de la cama le causó demasiado desconcierto. «¿Escuchaste bien? Déjalo». «¿A dónde vas?», preguntó Candy llena de perplejidad al observar que Terry volvía a acomodar su camisa dentro del pantalón y a vestirse con aquel elegante saco. «A mi habitación». ¿Por qué?» «No lo sé, Candy. Esa forma de besarme, de tocarme, no es propia para tratar a un caballero». Vaya que Terry sabía esperar la oportunidad perfecta para tomar venganza y regresarle las mismas palabras que ella había utilizado en su contra. No debía de darle gusto, ni siquiera prestarle importancia, pero él siempre la descontrolaba y la rabia que volvía a apoderarse de ella la hizo tomar una de sus almohadas y arrojársela directo al rostro. Terry apenas si pudo esquivar aquel suave proyectil,
pero no hacía aguantarse la risa. La reacción tan visceral de Candy había sido más satisfactoria de lo que él esperaba. Además de aprovecharte de mí, ¿ahora pretendes golpearme? ¡Yo no! Candy no cabía en sí de la indignación, pero sabía que con Terry cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra. Prefirió guardar silencio y en un gesto infantil cruzó los brazos sobre su pecho evitando que sus miradas se cruzaran. Terry se acercó y sin la menor delicadeza tomó las mejillas de Candy entre su mano derecha y le asestó un fuerte beso en los labios. Te amo, Candy, pero no pienso prestarme a este juego. Tienes que decidirte, y pronto. Se marchó, dejando tras de sí las ventanas de la habitación 101 del bloque de las chicas abiertas de par en par, dejando en Candy ese permanente sentimiento de desconcierto, dejando la habitación inundada de su aroma, la sensación latente de sus besos sobre sus labios, del calor de su piel debajo de sus manos, y de esas ganas de tenerlo ahí, solo para ella, y dejándole en la mente resonando una y otra vez aquella sencilla palabra que implicaba tantas cosas. Déjalo. Aquel triángulo amoroso podría esperar, por lo menos esa semana, o en el mejor o peor de los casos, no estaba segura, se acabaría, dado que si volvía a reprobar los exámenes que debía presentar esa semana, automáticamente reprobaría el año y la hermana Grey cumpliría el anhelo de su corazón, echar a Candy del colegio de una buena vez y para siempre. Primero, respira. Tómate tu tiempo. No importa si eres la única alumna que queda en el aula. Recuerda que todos aprendemos a ritmos diferentes. Lee la pregunta las veces que sea necesario, hasta que estés completamente segura de haber comprendido qué es lo que te están preguntando. Entonces recuerda, busca en tu memoria algún ejercicio de los que hayamos practicado que se parezca al que tienes en el examen. Solo sustituye las cifras que utilizamos por las que tienes y asegúrate de realizar bien el proceso, sin olvidar ningún paso. Pero sobre todo, recuerda, Candy, tú puedes hacerlo. Yo confío en ti. La noche anterior, Terry había logrado tranquilizar el manojo de nervios y ansiedad que Candy arrastraba en su alma. La hermana Circe ya ni siquiera se aparecía en las asesorías nocturnas, y una noche antes de iniciar la temporada de exámenes, Candy creía que sería mejor renunciar a todo de una buena vez y así ahorrarse la humillación pública. Tengo que estudiar todo otra vez, esta misma noche. Lo que no aprendiste en todos estos meses no lo aprenderás en una sola noche, Candy, mucho menos en estas condiciones. Mírate, estás temblando. Y aunque me gustaría creerlo, dudo mucho que sea por mi presencia. Terry, si llego a reprobar, no solo me expulsarán del colegio. La decepción que le causaría a mi padre adoptivo sería tan grande que buscaría revocar mi adopción, estoy segura. No puedo fallarle. Ven. ¿A dónde? Pero antes de poder asimilar la situación, se descubrió siendo arrastrada por Terry a la oscuridad de la noche. Desde la noche de San Valentín, cuando Terry le había puesto un ultimátum para que definieran su situación sentimental, no habían vuelto a hablar al respecto. Sus interacciones se habían limitado al terreno profesional, alumna-maestro, pero si él volvía a exigirle una respuesta esa noche, su mente colapsaría, aunque en el fondo, muy en el fondo, lo necesitaba. Parecía que aquellas escaleras jamás terminarían. Sentía que la fuerza de las piernas y el aliento le empezaban a abandonar, pero Terry seguía avanzando a paso firme y la sensación cálida que le generaba esa mano grande y fuerte envolviendo la suya superaba cualquier malestar. 1 millar de escalones para encontrar la puerta cerrada. Pensó con una fuerte decepción, pero Terry ni siquiera se inmutó. Sacó la navaja que llevaba guardada en el bolsillo izquierdo de su pantalón y con sorprendente facilidad la cerradura cedió. Adelante. Hizo un gesto para guiarle el camino. Habían llegado al campanario principal, la gigante campana que llamaba lacónica a los estudiantes a misa cada mañana de domingo. El lugar estaba polvoriento y plagado de telarañas, pero la vista era espectacular. ¡Wow! Esto es hermoso, ¿no crees, Pecas? Definitivamente. Terry tomó asiento en la orilla del muro, dejando que sus piernas flotaran a la nada. Palmeó el pedazo de concreto que quedaba lateral a él como una coqueta invitación para que ella tomara asiento a su lado. Y aunque la posibilidad de una caída desde dicha altura sería fatal,
Estar sentada a su lado la hacía sentir muy segura. Se quedaron juntos por largo rato en silencio, solo observando. Londres lucía bella y misteriosa, bañada por la luz de la luna, que esa noche brillaba redonda en todo su esplendor. Las luces del alumbrado público, que se extendían en línea recta hasta perderse en la distancia, parecía como si amenazaran juguetonas con desaparecer. El aire corría divertido por las calles, levantando remolinos de hojas por escasos segundos, para después dejarlas caer. En el ambiente reinaba la paz que ella tanto necesitaba. Gracias, se atrevió a decir después de un largo rato. Sabía que te gustaría. Antes solía venir muy seguido a este lugar. Me brindaba paz. Candy seguía con mucho cuidado el relato de Terry, sin dejar de pensar en cuán hermosa era su estampa de perfil. Aunque, siendo honesto, pasar mi tiempo en sitios como este ha sido una afición que adquirí desde niño. Mi infancia fue, digamos que un tanto autónoma. Terry siempre minimizaba su sufrimiento de niño. Cuando me sentía exhausto, me gustaba subir a la torre más alta del castillo a medianoche. Desde ahí era capaz de mirar hasta el muelle y la luna reflejada en el mar. Eso me ayudaba a pensar que era imposible que aquella penitencia que cargaba por pertenecer a la familia Granchester, el horror que se gestaba dentro de esas frías paredes del castillo, fuera todo lo que había en este mundo. Debía de haber más, cosas mejores allá afuera, en ese amplio y maravilloso mundo, y que el estar ahí esa noche solo representaba un paso, duro, pero necesario, que me prepararía para cuando por fin fuera libre de marcharme de ese horrible castillo, al cual nunca fui capaz de llamar hogar. No contaba con el hecho de que posteriormente me encerrarían aquí. Le dedicó una intrépida sonrisa. Pero el punto es el mismo, Candy. Esto no puede ser todo. Es solo un paso. Tal vez ahora no lo entiendas, pero de alguna forma, lo que vivas aquí, lo bueno y lo malo, en algún momento te servirá. No lo olvides. Y nunca dudes de ti, de tu capacidad. Ojalá fueses capaz de ver todo ese potencial que yo veo en ti. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. No lo sabía, pero esas palabras eran justo lo que necesitaba esta noche. Solo tengo una duda. ¿Por qué ya no vienes tan seguido aquí, Terry? Cambio de prioridades. ¿A qué te refieres? Ahora prefiero pasar las noches mirando hacia tu balcón. Me ayuda a recordar que todo lo que ha pasado no fue casualidad. Que mi padre me haya obligado a quedarme otro año en este lugar. Que mi madre no haya permitido que esa noche entrara a su casa. Tomar ese barco, que tú ingresaras tarde al colegio. Las posibilidades de que toda esa serie de circunstancias nos hicieran coincidir eran tan mínimas que me hacen estar completamente seguro de que todo esto, incluso las adversidades que enfrentamos, valen completamente la pena.